O ¿Ah? si avanzó. No, es que yo acabo de llegar, avanzó mucho. No, poquito. O sea, Solo me vieron el tercer punto, ¿no lo vieron o vieron los demás, los dos primeros también? perdón, no te entiendo. ¿Qué me quieres preguntar? Es que llegué recién, entonces, ¿vieron los tres puntos que estaban más arriba o el tercer punto recién? Ya, ¿lo ven ahí o no? Sí, ahí sí. Sí, estamos acá, en el Ah, C. ya. El bicarbonato de sodio, bueno, es una sal y las sales normalmente, la mayor parte de las sales se ionizan completamente, pero lo que estaba diciendo es que ustedes tienen que aprender a reconocer en una sal cuál es el catión y cuál es el anión. El anión proviene del ácido, como se explicó ayer. En este caso, por ser ácido carbónico, tiene dos productos de ionización, ¿se acuerdan? El bicarbonato y además, en este caso, el ácido carbónico lo que intentaba era repasarles un poco lo que vimos en la clase de repaso ayer con más insistencia. Acuérdense que les hablé de los ácidos que ustedes tienen que aprenderse en este curso. Se volvieron a mencionar y se explicó bien el asunto de la cuestión de la ionización, que es importante. La cuestión es que ayer insistí muchísimo en que ustedes deben reconocer, deben ser capaces de reconocer los aniones que se generan de un ácido. En este caso, el ácido carbónico genera dos tipos de aniones, el bicarbonato y el carbonato. Ya. Bueno, la cuestión es que esta sal se ioniza. Y eso ustedes lo tienen que aprender a manejar. Con el tiempo, yo sé, puede que se demoren un poco, pero tienen que aprender a manejarlo. ¿Alguna duda con respecto a esto? Chiquillos, yo sé que ustedes tienen dudas, entonces aprovechen de preguntar. Profe, es la segunda, la que, como llegué tarde, en la segunda se dividió el ácido del hidrógeno, ¿no? En la Claro, B. el ácido se ioniza. Eso sería HAC y después se ioniza en Sería, hidrógeno. lo marqué acá, se ioniza en acetato, Con carga negativa y el hidrógeno con carga positiva. exactamente. Eso Ah, es típico de los ácidos. sí, po, y Dime. uniendo todo eso es HAC, ¿o no? Es la molécula, el ácido con el hidrógeno. Sí, Ah, ya. Ya, profe, gracias. sí. Lo que pasa es que el ácido acético es un ácido débil. Ustedes tienen una lista, bueno, es que el ácido acético, ustedes tienen una lista de los ácidos que tienen que conocer. Lo que pasa es que el ácido acético eh, es un caso típico de ácido débil, así que se ioniza parcialmente. Bueno, eso se los mostré yo en las clases de ácido base. Todavía no hemos revisado la materia de ácido base, pero es importante que empiecen a pensar de que el ácido acético es un ácido débil, como tal. Profe, ¿Ya? Así que deben considerar que se ioniza, pero se ioniza poco. Bueno, eso por ahora no importa. profe, Eso, ¿sí? en la C, el anión bicarbonato no libera parcialmente el hidrógeno que tiene ahí o se queda completamente con él. ¿Tú fuiste a las explicaciones que di ayer? Ah, sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que dije? Eso se lo tienen que aprender. Ujú. Se lo tienen que aprender. Esto no se libera. El hidrógeno no se libera.
porque estamos hablando del bicarbonato. Si fuese carbonato, el hidrógeno hubiese desaparecido. Pero estamos hablando, recuérdate que los ácidos dicarboxílicos, ¿de qué ácido viene viene este anión? Viene del H2CO3, ¿se acuerdan? Yo les dije y les insistí que cuando un ácido es dicarboxílico, genera dos aniones. Dos posibles aniones para formar sales. El carbonato, que es una posibilidad, y el otro es el bicarbonato. En este caso estamos hablando del bicarbonato. ¿Se acuerdan qué carga tenía el carbonato? Menos dos. Menos 2, porque viene del ácido carbónico, ¿no es cierto? Viene del ácido carbónico, por lo tanto tiene carga menos 2, porque el ácido tiene 2 hidrógenos, ¿ya? Tiene 2 hidrógenos. Entonces esto lo voy a colocar así. Y la otra posibilidad es el ion bicarbonato, que tiene carga, ¿se acuerdan? Menos 1. Menos 1. Eso se lo tienen que aprender, chiquillos. Si no, se les va a hacer enormemente difícil el curso. Se los digo por experiencia. Así que les pido que se aprendan esto. Profe, El bicarbonato... ¿Mm? ¿Profe, hasta qué materia entra el certamen? ¿Y por qué te preocupas ahora del certamen? Por saber más o menos qué es Pero todo si lo que entra. eso está puesto en eso está puesto en el programa, chiquilla. Ah, ya, solo vi las fechas. Eso está puesto en el programa. Entra hasta... O sea, precisamente entra todo ácido base. Hasta ácido base llega el primer certamen. Es harta materia. Yo les recomiendo que no dejen de lado la materia de química. No porque hayamos tenido pocas evaluaciones, significa que lo dejen de lado, tienen que preparar, tienen que estudiar continuamente. Es una recomendación que siempre le hago a los estudiantes. Ahora, esto a la larga depende solamente de ustedes. Bien, entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Entonces, del bicarbonato, esto se explicó ayer, con lujo de detalle, el bicarbonato, cuando tenemos el anión bicarbonato, tenemos la posibilidad de formar bicarbonato de sodio, ¿no es cierto? ¿Y por qué un sodio? Porque la sal es neutra. La sal tiene que ser neutra. Ahora, el bicarbonato de sodio se disuelve completamente en agua. Por lo tanto, a diferencia del ácido acético, que no es un electrolito fuerte, se disuelve parcialmente en agua, el bicarbonato de sodio se disocia completamente en solución acuosa. Las sales se ionizan completamente en solución acuosa. ¿Ya? Y hay una cosa que ustedes deben aprender, que es aprender a disociar las sales. Por ejemplo, y esto es parte un poco de esta materia, por eso es... Cloruro de sodio, si ustedes lo disuelven en agua, es un electrolito fuerte. ¿En qué se ioniza? En A, bueno, más y Cl Sodio menos. Positivo más arriba y y eres cloro un cloruro. negativo. Sí. Profe, si es bicarbonato de sodio sería NaHCO3 o no, HCO3, porque ocupa la carga. porque el HCO3 funciona como una unidad, eso no se les debe olvidar.
Sí, pues. Ah, ya, profe. Eso no se les debe olvidar. Eso significa que ustedes se deben aprender de memoria. De memoria. La composición de las sales de los ácidos importantes, los ácidos que están en una lista. Esa lista no se les dio para que la miren. Esa lista se les dio porque se la tienen que aprender. Entonces, ¿de qué ácido vendría el ion cloruro? Del ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces la sal se forma siguiendo las reglas que yo les mostré en la parte de nomenclatura, en ese compendio que les subí de nomenclatura. Bien. Empezaron. Perdón, es un comentario aparte, a mandar mensajes. Supónganse que tenemos el carbonato de sodio, Na. ¿Cómo sería la composición del carbonato de sodio? Si aplicamos las Sería reglas, viene calcio, del ácido carbónico, ¿no es cierto? sería calcio, carbono y Perdón, otro carbonato dice. de sodio, carbonato de sodio. Ah, Sodio, ¿no ya, es cierto? sodio ¿Cuál va a ser y el subíndice? ¿Se acuerdan? 2. 2. Y la valencia del... Carbono, oxígeno, ¿Recuerdan 3. que ayer uno de sus compañeros se dio cuenta de que, entre comillas, la valencia del carbonato es -2? Por lo tanto, tendría que ir estos dos acá y la valencia del sodio es 1. Por lo tanto, esa sería la fórmula del carbonato de sodio. Ya. Ahora, ionizar una sal no es complicado. Cuando ustedes tienen la fórmula, no debe ser para nada complicado. ¿Por qué? Porque se ioniza en sus componentes iónicos principales. ¿Cuántos sodios tiene el carbonato de sodio? 2. 2. Entonces, chiquillos, se va a ionizar en 2 iones de sodio, o partes de sodio, tal como está puesto acá. ¿Ya? Y carbonato. ¿Y la carga del carbonato cuál sería? -2. -2, muy bien. -2. ¿Por qué? Porque tienen 2 hidrógenos para el ácido carbónico. Perdón. Ya. Esa es la ionización del carbonato. Bien, lo importante de esto es que si ustedes saben ionizar bien una sal, van a poder calcular el número de partículas que se originan. Por cada mol de carbonato de sodio, tenemos 2 moles de sodio y 1 mol de carbonato. Por lo tanto, ¿cuántos moles de partículas tenemos? Y esto es importante para las propiedades coligativas. ¿Cuántos moles de partículas tenemos? 3. 3, muy bien. 2 de sodio y 1 de carbonato. Ya. Ya, con eso en mente, por favor, tampoco se empiecen a angustiar, ni mucho menos, porque chuta, es que esto es complicado, es difícil, para eso todavía tienen tiempo. Y por eso les insisto, es importante que miren la materia, no la dejen de lado. No piensen que porque falta casi un mes para el certamen. Y por eso, y vamos a hacer ejercicios de esto, para eso nos estamos juntando todos los jueves. Y yo voy a ir haciéndole, voy a insistir en los puntos que son importantes. ¿Por qué
es importante para nosotros en este curso las partículas que se generan, porque las propiedades coligativas dependen de las partículas. Así que cuando a ustedes se les da un ejemplo, cuando ustedes resuelven alguno de los problemas, tal como lo tenemos acá, tienen que utilizar esa idea de que los compuestos ionizables generan partículas, y las propiedades coligativas dependen de los moles de partículas. Ya, ¿alguna duda con respecto a esto, chiquillos? Si tienen alguna duda pueden preguntar, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? Bueno, yo sé que tienen, probablemente podrán tener alguna duda de la ionización, pero eso lo vamos viendo, lo vamos a ir viendo en el tiempo. Ya. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Más, espérate, nueva función. Voy a dejar de compartir por si acaso. Voy a ver el chat. Chiquillo, yo siempre yo siempre grabo las actividades y de repente me pasa que no estoy grabando es porque se me olvidó. Pero para eso están ustedes, para que me insistan que grabe, ¿ya? Así que no se hagan problema por eso. Lo único que sí es importante, chiquillos, es que ustedes vayan mirando ya la materia en serio que hemos visto, porque el curso tiene un montón de materia. Y bueno, desgraciadamente así es el curso, así que no dejen de mirar la materia, y les voy a dar un consejo, ojalá que lo sigan, no cometan el error de empezar a estudiar 2 días antes del certamen, porque no les va a dar el cuero para la cantidad de materia que tiene el certamen. Esta materia tienen que ir viéndola a medida que la vamos pasando, ¿ya? O sea, está la clase y también está el seminario. Por favor, les pido que me hagan caso. Dice, calcule la presión de vapor de una disolución que contiene 5 gramos de sacarosa en 100 gramos de agua y una temperatura de 100 grados Celsius. Ya, primero que nada, bueno, ahí está el ejercicio resuelto. Pero tienen que ser capaces de resolverlo ustedes, porque si no, no sacamos nada yo no saco nada con mostrarles el ejercicio resuelto, y si alguno de ustedes no lo puede hacer solito. Eso significa que además de los ejercicios que nosotros vemos en el seminario, ustedes miren los ejercicios resueltos. Y no solo los miren, tienen que estudiarlos. Por favor, chiquillos, tienen que estudiarlos y hacerlo. Ya. ¿Cómo resuelven este ejercicio? Voy a correr esto, porque quiero saber si los que hicieron el seminario por lo menos saben cómo hacerlo. ¿Cómo calculan la presión de vapor de una disolución que contiene 5 gramos de sacarosa? Ya, primero que nada, ¿cómo se calcula la presión de vapor del solvente? La fracción molar del soluto por la presión del solvente puro. Ya, eso está en la materia que les pasó al profesor, ¿no es cierto? Eso significa que eso lo tienen que saber. Entonces, tal como tú dijiste muy bien, bueno, ahí están los datos, se les da la fórmula, está la fórmula, P es la presión de vapor de solvente, y P sub D, ¿qué es lo que es? Es la presión de vapor del solvente puro, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál sería la presión de vapor del solvente puro a 100 grados Celsius? 760 milímetros de mercurio. Muy bien. ¿Por qué? Eso lo había buscado, ¿no?
No, escucha, me dice, a una temperatura de 100 grados Celsius. ¿Qué le pasa al agua pura a 100 grados Celsius? Empieza puro. a cambiar de estado, ¿o no? Empieza, Hierve, pues, pasa de empieza a estado pasarse líquido a gaseosa. líquido a gaseoso, ¿no es cierto? Ya. Sí. ¿Qué le pasa en general a un líquido cuando hierve? Cualquier líquido, en cuanto a su presión de vapor. Se iguala a la presión atmosférica. Debe igualar a la presión atmosférica, porque si no, no herviría, ¿no es cierto? Entonces, la presión de vapor de un solvente a la temperatura de ebullición debe ser igual a la presión atmosférica. ¿Y cuánto es la presión atmosférica? Ya, una atmósfera. Esa es una unidad. ¿Cuál es otra unidad? Milímetros de mercurio. ¿Y cuál es la presión atmosférica en milímetros de mercurio? Eso a veces lo dan hasta en la televisión cuando dan el tiempo. 760, ¿no? 760 milímetros de mercurio. Entonces, ese es el valor de la presión del solvente puro a 100 grados Celsius. Es igual a la presión atmosférica. Por tanto, el valor de P sub D ustedes lo conocen, ¿ya? Ni siquiera lo tienen que mirar en una tabla. 760, porque hay tablas. 760 milímetros de mercurio. Entonces P sub D sería 760 milímetros de mercurio. Pero depende de este X, que esta chiquilla, tú lo definiste muy bien, ¿no es cierto? Perdona, ¿cuál era tu nombre cuando me diste el significado de esta fórmula? Aileen. Para empezar a conocerlo, gracias, Aileen. XD, ¿qué es lo que es? Fracción molar. La fracción molar. Ya. ¿De qué? Del soluto. Del soluto. Porque las propiedades coligativas, entre ellas la presión de vapor del solvente, depende del soluto. Y el soluto es sacarosa, ¿no es cierto? Que es el azúcar de mesa. Bien. Entonces, yo en una prueba o en un certamen les voy a dar el valor del peso molecular de la sacarosa. 342. No van a tener que buscarlo. Ese es el peso molecular de la sacarosa. ¿Y de qué nos sirve ese valor? Nos sirve para calcular la fracción molar. Y tenemos todos los datos para calcular la fracción molar. ¿Se acuerdan lo que es la fracción molar? Los moles de soluto partido de los moles de solución. Moles totales. Soluto más. Eran los solutos, o sea, los moles del soluto más los moles del solvente. Esa es la fracción molar. Tipo, la división de los moles en la suma de los moles totales, que es la del Claro. soluto y el solvente. Y si yo les pidiera la fracción molar del solvente, sería fracción, número de moles de solvente partido por número de moles totales. Y los números de moles totales incluyen los números de los moles de soluto y más solvente, ¿no es cierto? Ya. Entonces, no se olviden, fracción molar X es una razón entre los moles de lo que se les pregunte partido por los moles totales. Y los moles totales son la suma de los moles de soluto más solvente. Ya. Esa es una definición, pero es una definición, chiquillos, que ustedes tienen que conocer, ¿ya? Entonces, ¿cómo procedemos? Aquí se los explico paso a paso, para que me vayan siguiendo. Con el peso molecular, ustedes calculan los moles de sacarosa que tienen, ¿no es cierto? Si el peso molecular, que es el peso de un mol, es 342 gramos de sacarosa, en 5 gramos habrán X moles, ¿no es cierto? Entonces estos X moles son 0,0146 moles de sacarosa. 0,0146 moles de sacarosa. Pero nos faltan los moles de solvente. Y el solvente es el agua.
Una cosa, aquí siempre vamos a estar trabajando con soluciones acuosas. Así que el solvente siempre va a ser el agua. A menos que se le dijese lo contrario, pero bueno. El peso molecular del agua es 18 gramos, ¿no es cierto? Por lo tanto, un mol pesa 18 gramos. ¿Y cuánta agua teníamos ahí? 100 gramos. Tenemos 100 gramos y eso equivale a 5,56 moles de agua. Entonces los moles totales son 5,56 más 0,0146. Eso les da, bueno, la fracción molar, porque estamos viendo el efecto del solvente. Sería 5,56. 5,56 partido por esa suma les da 0,997. Eso implica que la fracción molar del solvente o disolvente, en realidad el término más correcto es disolvente, sería esto por la presión de vapor del solvente puro. Ojo. Entonces, si ustedes multiplican 760 por 0,997, sería 757,9 milímetros de mercurio. ¿Se dan cuenta que no es demasiado complicado cuando ustedes tienen los datos y lo saben trabajar? Ya. Profe, pero ¿no era la fracción molar del soluto? Es que esto es disolución, mi estimada amiga. Sí, debiera. Es que es la fracción molar, sí, es la fracción molar del soluto, pero el soluto está en solución, por eso lo colocamos XD. ¿Ya? El soluto Ya. está en una solución. Sí. Sí, a lo mejor sería más correcto colocar aquí, desde un punto de vista aclaratorio para ustedes, sería colocar XS, que sería el soluto. Pero en general se coloca así y no, bueno. Este X siempre va allá, te lo voy a colocar así, ¿ya? Fracción molar del soluto. ¿Ya? Pero si de repente ves tú una D, indica, se refiere a la fracción molar del soluto que está en solución, a eso se refiere. Pero este X es siempre la fracción molar del soluto, porque estamos viendo una propiedad que depende del número de partículas. ¿Qué dudas tienen con respecto a esto? Bueno, el ejercicio, una vez que uno lo sabe resolver, es relativamente sencillo. Todo es fácil cuando uno lo sabe resolver. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna cosa que se les ocurra, algo que no lo hayan analizado o pensado? Profe, Dime. pero si es la fracción molar del soluto, ¿por qué en la fracción, o sea, en la ecuación de la fracción molar, arribita puso los moles de agua? En eso me confundí un poco. Estoy en las mismas. Profe puso 5,56 partido en los moles totales. Claro, porque Debería la fracción ser molar del soluto, pues chiquilla. pero el soluto no era el de arriba. Sí, puso 5,56, pero solo moles de agua. Sacó la versión molar del solvente, no del soluto. Ay, sí. No, claro. Por Sí, eso no me daba. Por eso yo me equivoqué, sí. A ver, volvamos. Perdónenme. He andado medio volado hoy día. Esa es la fracción molar del solvente, porque en realidad estamos viendo el efecto, vamos, la presión de vapor, el efecto de la presión de vapor está dado por, así, el efecto está dado por la fracción, por eso es D, pues, es disolvente. El efecto está dado por la fracción molar del disolvente, chiquillos, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular la fracción molar del disolvente. Eso dice la fórmula mágica de la presión de vapor. Entonces, la presión vapor del disolvente es 5,56. Perdón, la fracción molar del disolvente es 5,56 partido por 5,56 y 0,0146. Esto implica que ustedes me tienen que calcular la fracción molar del agua.
¿ya? Porque esta propiedad coligativa va a ser, claro, depende del soluto, pero también depende del solvente, ¿ya? Profe, en este caso se ocupa la fracción molar del agua entonces, no del soluto. No, la presión molar del agua, sí, se preocupa, sería 1 menos la presión molar del soluto. Pero esa es otra historia. Sí, es la fracción molar del agua, del disolvente. No, porque tenía entendido que la fórmula, o sea, cuando pasamos la materia era del soluto, no del solvente. Pero bueno, No, pero es del solvente, chiquillo. Para resolver ya. este problema necesitan la presión molar. Si ustedes miran la fórmula en la clase, al final llegan a esto. Pero al final en la ecuación llegan a esto, chiquillos. Pero es la Profe, fracción molar del disolvente. Dime. profe, quizás se confundió con la ecuación de la variación de la presión, que esa sí ocupa la fracción molar del solvente, del soluto, perdón. Sí. Eso es. Ya. Bueno, ¿y por qué se ocupa la fracción molar del disolvente acá? Porque estamos calculando la presión de la solución total. Ya. Y ahí influye. Porque para ocupar la otra, la fracción molar del Soluto. soluto, estaríamos calculando la variación de la presión de vapor. La variación de la presión de vapor. Muy bien. Debido al efecto del soluto, ¿no es cierto? Debido al efecto del soluto. Bien, Profe, ¿alguna? Dime. una última consulta. Con el tema de la presión, que usted dijo que se podía saber sabiendo que al pasar como al aire tenía que tener la misma presión como de la temperatura. No, una cosa del ambiente que dijo que tenían que ser una atmósfera, si no me equivoco. Bueno, el tema, sí, esa presión que dio, yo sin saber ese que usted dijo, ¿podría sacarla con la ecuación pavo-ratón? ¿Perdón, la ecuación qué? La los gases. pavo-ratón, la de presión por volumen igual a la constante R por la temperatura por el número de moles. ¿Sabes que no te entiendo? Porque me dices, te entiendo ratón. Es la presión, es la fórmula de la presión osmótica, profe. ¿Por qué le llaman La de- ratón? O sea, es No, como no, a resumir, pero ¿Ah? sí. Es una mnemotecnia que se ocupa. Nunca la he usado. A ver, explíquenme. Pero Pavo al- Los ratón. gases ideales. sí, Profe, pavo es por P de presión, B por volumen, igual a Ah, pero eso es la ley de los gases, R. pues chiquillos. P por Sí, B igual en por eso le RT. estaba preguntando. tipo la Sí, eso. constante de los gases. Pero no me digan pavo ratón. Oh, Eso no es una cosa seria, po. La ecuación, la ecuación de los gases es otra cosa, ¿ya? Es otra cosa. sí, perdón, pero lo que voy es que yo podría haber sacado la presión con esa ecuación. Mira, de este problema, lo que pasa es que les tienen que dar la presión de vapor del disolvente, ¿no es cierto? Les tienen que dar la presión de vapor del disolvente. ¿Qué implica eso? Que... está bien. ¿Eso lo aprendieron en el colegio? ¿Los que vieron Sí. esto? sí, el liceo. Está bien. Ya. Lo que pasa es que como les piden la presión de vapor de... Les piden calcular la presión de vapor a una temperatura de 100 grados Celsius. Sí, se podría usar se podría usar la ecuación general de los gases. NRT. Perdón, me salió chiquitito. Pero, como a ustedes les dice,
que el líquido está a 100 grados Celsius. A ver, veamos primero, ¿cuándo un líquido hierve? Cuando alcanza la temperatura de ebullición. ¿Y cuándo se alcanza? ¿Qué es lo que es la presión de vapor, chiquillos? Primero que nada veamos eso. De un solvente. ¿Qué es lo que es la presión de vapor de un solvente? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la presión de vapor de un solvente? ¿Es la presión necesaria para que se evapore o no? Ya, pero ¿por qué se genera la presión de vapor? Ah, Porque las moléculas tienden a escapar, ¿no es cierto?, de un solvente. Eso significa que las moléculas, si ustedes tienen un vaso con agua, las moléculas ejercen una presión en todas las direcciones posibles. Pero aquellas que van, la presión que va hacia la superficie del solvente es la que le permite a las moléculas escapar, ¿no es cierto? Entonces, todo el tiempo el solvente está ejerciendo una presión a nivel de la superficie, porque las moléculas tienden a escapar. Esa es la presión de vapor. Ahora, a medida que ustedes incrementan la temperatura, las moléculas se mueven más rápido, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que la presión de vapor va aumentando. ¿Y qué le pasa al solvente cuando alcanza la temperatura de ebullición? Eso ustedes lo saben porque lo han visto. ¿Qué le pasa al agua? Ustedes dicen el agua hirvió. ¿Qué significa que el agua hirvió? Empieza a evaporar. Claro, se está evaporando en realidad siempre. Pero ¿qué les pasa cuando si ustedes dejan una tetera a 100 grados Celsius con el agua hirviendo? ¿Qué le va a pasar al agua? El agua va a hervir toda, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que toda el agua se transformó en gas. Toda el agua se transformó en gas. ¿Y por qué a la temperatura de ebullición toda el agua se transforma en gas? Eso es lo que me interesa que entiendan más allá de la resolución del problema. porque en esa temperatura la presión de vapor se iguala a la presión Ya, atmosférica. ¿y qué pasa cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica? Un líquido hierve. Eso significa que se evapora completamente. Piensen en el océano. ¿Por qué el océano a temperatura ambiente no hierve todo? Lo que sería un desastre para nuestro planeta. Porque todavía no todas las moléculas alcanzan la presión de vapor necesaria para escapar completamente del estado líquido. Ya, pregunta, ¿cuál es la presión atmosférica? En milímetros de mercurio. 760. 760. Y ese valor se lo tienen que aprender. Están condenados. La presión atmosférica como valor es importante que lo conozcan. Son 760 milímetros de mercurio. Esa es una unidad de medición de presión. La otra unidad es la atmósfera. ¿Ya? Una atmósfera es también una unidad de presión. Y una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Por lo ¿Y tanto, los pascales ahí no cuentan? bueno, si tú quieres usar pascales, yo prefiero usar atmósferas o milímetros de mercurio. ¿Ya? Además que el problema está en milímetros de mercurio. Entonces, si el líquido está hirviendo, ¿cuál será la presión de vapor del solvente puro? 760 milímetros de mercurio. Esa es una deducción que se supone que se debe hacer para resolver este problema, porque si no, no lo pueden resolver.
Entonces, en este caso, la presión de vapor multiplicado por la fracción molar del solvente les da 757,9 milímetros de mercurio. Eso significa que hay un efecto del solvente sobre la presión de vapor del solvente puro. ¿Qué efecto ejerce en este caso? Porque en realidad la fracción de vapor del solvente puro está relacionado con la fracción molar del soluto. Entonces hay un efecto de disminución de la presión de vapor. Entonces, cuando ustedes miran la presión de vapor del solvente en una solución, se produce una disminución de la presión de vapor, que es lo que predice precisamente las propiedades coligativas, la disminución de la presión de vapor. Ya, ¿me entendieron entonces por qué en este caso se produce una disminución con respecto a los 760 milímetros de mercurio? Porque el soluto afecta la presión de vapor de solvente y la disminuye. ¿Y por qué la disminuye? Lo pueden ver de la siguiente manera. En un solvente puro, por el mismo efecto de la temperatura, las moléculas tienden a escapar del solvente. Las moléculas del solvente tienden a escapar del propio solvente. Y piensen en las moléculas que están en la superficie, en contacto con el aire de la atmósfera. ¿Qué pasa cuando ustedes agregan un soluto? Las moléculas de soluto empiezan a ocupar el lugar donde antes estaba el solvente. Entonces, no lo repitan así pero se entiende cuando uno lo explica de esta manera. Entonces las moléculas de soluto lo que hacen es ejercer una especie de efecto tapón. Yo sé que no es lo más riguroso explicarlo así. Entonces, como hay moléculas de soluto, el solvente tiende a escapar menos porque está el soluto que se lo impide. Y por eso se produce en este caso, se produce una disminución de la presión de vapor del solvente. Bien, si quieren lo podemos volver a ver al final. Ya. Nuevamente, si les queda una duda. La pregunta 3 dice, calcule el punto de ebullición y el punto de congelación de una solución acuosa de cloruro férrico que contiene 0,02 moles de soluto en 100 gramos de agua. Ya, más allá de la fórmula, ¿qué efecto tiene el soluto sobre las temperaturas de ebullición y las temperaturas de congelación? ¿Se acuerdan? Ya, ¿cómo es la temperatura de ebullición de una solución comparado con el solvente puro? ¿Qué efecto tiene el soluto? Hace que la temperatura de ebullición sea mayor. Sea mayor. Y con respecto a la temperatura de congelación, la disminuye. Entonces hay una relación que es esta, el incremento del punto de ebullición. Entonces, el cambio en la temperatura de ebullición es proporcional a la concentración molar, esta vez sí del soluto, ¿no es cierto? Porque es el soluto el que produce el efecto. Multiplicado por una constante que se les da, que es la constante ebulloscópica, y multiplicado por este término, I. ¿Qué indica I? I se refiere a el número de partículas que ustedes tienen en solución.
y se refiere básicamente o está relacionado directamente con el grado de ionización del soluto. Entonces les dieron, para resolver este problema, bueno, les van a dar los datos. Aquí está la constante ebulloscópica, que es 0,512 grados Celsius kilogramo mol para el agua. Para el agua. Entonces, el delta T, ustedes probablemente los que ya lo vieron, y también los que no lo han visto, es proporcional a la constante ebulloscópica multiplicado por M. ¿Y qué es lo que es M? Molalidad. La concentración en molal. En molal. No molar, es molal. ¿Y qué es lo que es molal? Moles por kilogramo de disolvente. Claro, en realidad por un kilo de solvente. Por un kilo de solvente, que en este caso es agua. Lo importante para resolver este tipo de problemas, y por eso volvemos a la ionización, y se los marco acá, es que ustedes tienen que saber cuánto vale I. La glucosa es un electrolito, no es un electrolito, porque no se ioniza, ¿no es cierto? Entonces, por mol de glucosa, ¿cuántos moles de partículas tenemos? Y es importante que me entiendan esto. ¿Cuántos moles de partículas tenemos por mol de glucosa? El mismo valor en moles, porque la glucosa no se ioniza. Entonces, si ustedes tienen un mol de glucosa, van a tener un mol de partículas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Díganme primero si entienden lo que estoy diciendo. ¿Ya? Y si tenemos cloruro férrico, el cloruro férrico se ioniza. Por eso insistí en que ustedes deben saber ionizar una sal. Olvídense un poco de esto y... No, perdón. Lo que intentaba era poner esto abajo. El cloruro férrico. El cloruro férrico, ¿cuál es la estequiometría de la sal? Un mol de hierro y 3 cloruros, ¿no es cierto? Ahora, ustedes ya, el saber la carga del cloruro les va a ayudar mucho para resolver este tipo de problemas. ¿Cuál es la carga del cloruro acá? El cloro siempre tiene -1, ¿no es cierto? Y tenemos 3 cloruros. Por lo tanto, en el cloruro férrico, ¿cuál será la carga del hierro? Está puesta acá, es 3 más, ¿no es cierto? Recuerden, el hierro tiene valencia 3 y valencia 2, puede formar 2 sales. El cloruro férrico, FSL3, y el cloruro ferroso, FSL2. En el caso del cloruro férrico, la valencia es... Bueno, ayer ya les dije, yo hablo mucho de ayer, puede que no todos hayan podido venir, pero no importa. La valencia es, en el fondo, está directamente relacionado con el estado de oxidación. Conceptualmente una diferencia tienen, pero cuando hablemos de valencia, para que no se compliquen demasiado, lo pueden asimilar directo al estado de oxidación. Entonces, si la valencia del hierro es 3, significa que el hierro catiónico, su carga va a ser 3 más. Entonces tenemos un mol de hierro y 3 moles de cloruro. ¿Cuántos moles de partículas tenemos en total? 4. 4. Por lo tanto, el I, ¿cuánto vale? 4. 4. Es el coeficiente de Van Hoff, ¿no? Es el coeficiente de Van Hoff, exactamente. El coeficiente de Van Hoff a ustedes les indica el grado de ionización de una sustancia. En realidad, el coeficiente de Van Hoff para las sales se acerca al valor máximo de número de partículas. Eso significa que pudiera no necesariamente ser 4, puede ser un poco menor que 4. También está relacionado el coeficiente de Van Hoff con las concentraciones.
en concentraciones muy elevadas, el coeficiente de Van Hoff no es exactamente 4, es un poco menos. Pero eso, chiquillos, es una historia aparte. Para nosotros en este curso, y no complicarnos, vamos a suponer que el coeficiente de Van Hoff para las sales en general va a ser igual al número de partículas que se forman cuando la sal se ioniza completamente, ¿ya? Entonces, para esta ecuación sería 4. Y la constante ebullioscópica se la dan. Entonces, ¿qué tienen que calcular? Tienen que calcular la fracción molal. Y la fracción molal, perdón, la molalidad, me cuesta a mí esa palabra. ¿Cuántos moles tienen? 0,02 en 1000 gramos de agua. Para hacer el cálculo en molal, porque el molal es moles partido por kilogramo de solvente, simplemente hacen una regla de 3. Si tengo 0,02 moles en 100 gramos, ¿qué cálculo tienen que hacer aquí? Para calcular la molalidad. ¿Cuántos moles tendré en 1000 gramos. En 1000 gramos de agua? Pero chiquillos, ojo, porque ya en los años que he hecho docencia, me cambia la X. Odio esta cuestión del Word, realmente lo detesto. Tengo que pedirle que no me haga el cambio, pero a veces no es lo mejor. En 1000 gramos de agua. Esa es la proporción que ustedes hacen. Entonces, será 0,2. El X será 0,2. Pero ojo con lo que les voy a decir, por favor. X igual a 0,2. La concentración molal se refiere a 1 kilo de agua, de solvente, 1 kilogramo de solvente. Por lo tanto, tienen que dividir por 1, no por 1000. ¿Ya? Es lo mismo que si, se los indico porque a veces lo hacen. Y no es broma, cuando a veces tienen que hacer el cálculo, a veces me dividen por 1000. Y si me dividen por 1000, van a llegar a un cálculo erróneo. Es lo mismo que la molaridad. La molaridad está definida como moles de soluto en un volumen de solución, que es 1 litro. Ustedes no dividen por 1000 ahí, en el fondo dividen por 1. Entonces la molaridad es 0,2. Y si ustedes usan la fórmula, les da este valor, 0,4096. Por lo tanto, la solución hierve a 100 más 0,4096. Eso les da 100,41. Esto se aproximó. Ya. ¿Profe? Dime. Me quedé con una duda. ¿Sí? Los 0,02 se multiplicarían por el 1 y se dividirían por el 0,1, que son los 100 gramos. Claro. ¿O Eso es que no? no, es que esos 0,2 son 0,2 moles en 1 kilogramo. Por lo tanto, Ah, ya. divides Como dijo directamente el por 1. instructor, me confundí. ¿Ya? Gracias. Divides directamente por 1, no por 1000. Ojo. Es por la definición de molal. Así que tengan cuidado con eso. Ya, entonces se produce un incremento en la temperatura de ebullición. Y para ver la disminución del punto de congelación, usan la otra fórmula que es idéntica, solamente que usan la constante crioscópica, perdón, que es 1.86. Lo multiplican por 0,2 y por el coeficiente de Van Hoff. Por lo que la solución se congela a menos 1, y aquí tienen que restar, menos 1,488 grados Celsius. A ver, nosotros no somos un país donde nieve continuamente, pero
no sé si saben lo que hacen en los países donde nieva al día siguiente de la nevazón, además de retirar la nieve, ¿no es cierto? Para que no se transforme, bueno, eso es otra cosa, para que no se acumule. ¿Qué hacen? Le agregan sal a la nieve. ¿Qué pasa cuando ustedes le agregan sal a la nieve? Bajan el punto de congelación. Por lo tanto, el agua nieve se funde a una temperatura menor, lo que favorece, pensando que hace frío y la temperatura es baja, lo que favorece que la nieve se funda. ¿Ya? Entonces, esta cosa realmente tiene aplicaciones reales, en la vida real. Ya, ¿alguna duda con respecto a esto? Sí, yo. Dime. Es que en la guía aparece otra cosa. Aparecen otros resultados. Es que están malos. Ah, estaban mal puestos. Sí, esto se ¿Profe? corrige. Dime. Sí, aparecen 0,05 moles. No, eso está malo, sí. Pero en la regla de 3 no debería 0,2 no más moles, porque esa es la concentración, ¿o no? 0,2 molar. Y aquí está. Pues. No, arriba, en la regla de 3. Lo que pasa es que hay 0,02 en 100 gramos. Por lo tanto, hay 0,2 en 1 kilogramo. Ah, ya entendí, ya, no, ya estaba mal, ya, gracias. Ya. Qué bueno. Les voy a colocar 0,1 kilogramo y 1 kilogramo. Para que no se sientan tentados a dividir por 1000. Ya. No, pero yo creo que ustedes se dan cuenta, así que... Ya, pregunta. ¿Hay alguna duda con respecto a cómo resolvimos el ejercicio? Parece que no. No, profe, Sí me- todo bien. Ya, qué bueno. Ya, el problema siguiente dice, se disuelve 0,572 gramos de resorcina, que es un compuesto orgánico, en 19,31 gramos de agua. La disolución hierve a 100,14 grados Celsius. Calcula el peso molecular de la resorcina y le da la constante ebullioscópica del agua. Por mucho tiempo, bueno, ahora hay métodos más modernos para calcular el peso molecular de las sustancias, está la espectrometría de masa, por ejemplo, pero por mucho tiempo estas propiedades se utilizaron para, por ejemplo, calcular pesos moleculares. Ya. Entonces estamos usando el efecto que tiene el soluto sobre la temperatura de ebullición para calcular el peso molecular, ¿ya? Para calcular el peso molecular. Bueno, entonces ustedes me van a recurrir a la formulita. El cambio de la temperatura ebullioscópica es proporcional a la constante multiplicado por la concentración molar de la resorcina, y el coeficiente de Van Hoff, que aquí no se puso, pero en este caso, si la resorcina no se ioniza, ¿cuál será su coeficiente de Van Hoff? 1. 1. 1. 1. Porque tenemos, por cada mol de resorcina, tenemos un mol de partícula. Y igual, me cambia cada dato, y igual 1. Ya, se los coloco acá. Por lo tanto, utilizando la fórmula, les dan, el aumento es 0,14, ¿no es cierto? Porque el agua normalmente hierve a 100 grados Celsius. Como está hirviendo a 100,14, se está produciendo un incremento de 0,14 grados. Por lo tanto, el delta T es 0,14. Despejan la fórmula en base a los valores y les da que la concentración de la solución debe ser 0,273.
moles. Entonces, esos 0,273 moles están en 1000 gramos de agua, o 1 kilo. ¿Ya? O 1 kilo. Sin embargo, en la solución original, ustedes disolvieron 0,572 gramos de resorcina en 19,31 gramos de agua, ¿no es cierto? Pero como ustedes expresan la concentración molar en función de los 1000 gramos de agua, y ustedes ya saben que tienen 0,273 en 1000 gramos de agua, la pregunta es, precisamente, ¿a cuántos gramos de resorcina equivalen esos 1000 gramos de agua, ¿no es cierto? ¿A cuántos gramos de resorcina equivalen esos 1000 gramos en la solución donde había 1000 gramos de agua? Y eso les da un valor de 29,622 gramos. A ver, chiquillos, ¿qué estamos haciendo? Para que no se me pierdan. Vamos a calcular el peso molecular. Ustedes saben que los moles de una sustancia, ustedes la pueden calcular tomando los gramos totales que tienen dividido por el peso molecular. Y aquí ¿qué es lo que nos interesa calcular? El peso molecular. Entonces el peso molecular, ustedes lo pueden calcular tomando esta misma ecuación y moviendo el peso molecular para acá. Por lo tanto, los gramos el peso molecular es simplemente los gramos totales partido por los moles. Entonces, como estamos estandarizando todo a molar, estamos trabajando con 1 kilo de agua. Y la solución tiene 0,273 moles en 1 kilo de agua. Estos gramos que están acá son los gramos que ustedes tienen en 1 kilo de agua, que son 29,622 gramos de resorcina. Y esos 29,622 gramos de resorcina, ¿a qué equivalen? En moles, equivalen a 0,273 moles, ¿no es cierto? Todo referido a la unidad de concentración que es el molar. Entonces, para calcular el peso molecular, simplemente ustedes tienen que dividir 29,622 partido por 0,273, lo que da 108,5 gramos mol. Ese sería el peso molecular de la resorcina. Pregunta. ¿Se entendió lo que hicimos, sí o no? Mientras ustedes piensan, ya, porque es importante. ¿Qué pasó? Es que tenía el chat lleno de mensajes. Lleno de mensajes. Ya, ¿se entendió lo que se hizo, sí o no? Pero yo me perdí en la última parte. Saben, chiquillos, que estas cosas se les tienen que ocurrir. Ese es el problema de la química. Se les tiene que ocurrir. Porque yo les puedo explicar cómo se hace este problema, pero no saco nada en explicarles cómo se hace este problema si después yo les pongo un problema en la prueba y no lo pueden sacar. Estamos utilizando esta fórmula para calcular el peso. Estamos utilizando la relación de la constante ebulloscópica con el cambio de temperatura para calcular el peso molecular de un soluto. O sea, no es por nada, pero no se me pueden perder en esto.
porque para calcular el peso molecular tienen que utilizar esta fórmula. Y esto no es nada extraño para ustedes, porque ustedes saben calcular los moles de cualquier sustancia. ¿Qué hacen? Toman la cantidad total en gramos que tienen y la dividen por el peso molecular. ¿Sí o no? Sí. Eso no es nuevo. Por lo tanto, ustedes pueden calcular el peso molecular si tienen los gramos de un soluto y el equivalente en moles del soluto. ¿Sí o no? Sí, po. Y aquí tienen todos los datos. Tienen los gramos del soluto, 29,622 gramos, que viene del análisis que acabamos de hacer. Y tienen los moles, 0,273 moles. Ustedes me dijeron que habían 0, bueno, no sé si me dijeron, pero del cálculo uno puede deducir que hay 0,273 moles en 1000 gramos de agua. Para el peso molecular necesitan la cantidad en gramos. ¿Cómo calculan la cantidad en gramos? Utilizando la misma relación. Utilizando la misma relación. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes disolvieron 0,572 gramos en 19,31 gramos de agua, pero todo lo expresaron en función del mol que está en 1 kilogramo de agua. Por lo tanto, de esta otra relación, ustedes calculan cuántos gramos de resorcina tienen en 1000 gramos de agua. Porque todo lo estamos refiriendo a concentración molar, a los términos de concentración molar. Entonces, para calcular el peso molecular, me dividen la cantidad en gramos que tienen, que son 29,622 gramos, en los moles que tienen. Y así me calculan el peso molecular. Eso significa que ustedes tienen que utilizar las relaciones adecuadas. Eso significa que se les tiene que ocurrir cómo realizarlas, cómo utilizar las relaciones adecuadas. Entonces, me pueden decir, sí, me perdí en el cálculo, pero no en el concepto, porque la cuestión conceptual es aquí la que vale. No sé si me entienden. No quiero ser pesado, mucho menos en esta situación en que estamos, pero esto viene de la estequiometría. Fundamentalmente viene de la estequiometría. Por eso que ustedes no pueden dejar la química, estudiar una semana y después abandonarla, porque estamos trabajando súper presionados. A ver, ¿entienden entonces por qué usé esta relación, sí o no? Sí. Yo ya entendí ya, Sí. profe. ¿Ya entendiste? Sí. Entonces, fíjate, entonces lo importante aquí, que bueno, lo importante aquí es que ustedes utilizaron esta fórmula para calcular los moles que tenían cuando producían esta solución, ¿no es cierto? 0,572 gramos equivalen a, en este caso, cuando lo llevan a 1 litro, les indica la cantidad en gramos que tienen disuelto. Pero como esto está expresado, está referido a molar, me hacen finalmente este cálculo. Bien. El problema 5. El problema 5 es parecido en el sentido de que me van a calcular el peso molecular referido a otra propiedad coligativa, que es la presión osmótica. ¿Qué es lo que es la presión osmótica, chiquillos? Es la presión ejercida por... Bueno, no me acuerdo. ¿Mm? Ya, más allá Creo que es de las fórmulas que ustedes Es pueden como usar. el movimiento del solvente. Es el Sí. movimiento, claro, es la presión debida a
En el fondo es debida a la solución, pero el que se mueve es el solvente, ¿no es cierto? Piensen ustedes en una membrana permeable, semipermeable como es la célula. Esto se estudia porque tiene una enorme utilidad en biología. Si la membrana celular es semipermeable, eso va a producir movimiento del solvente. ¿Y por qué el solvente se mueve? Porque las presiones o los valores de presión, o mejor dicho, las concentraciones, fuera de la célula y dentro de la célula son distintas. Entonces se produce un movimiento de solvente hasta que se llega a un equilibrio, ¿no es cierto? Y ustedes saben que los fluidos, tanto los fluidos celulares como los extracelulares, no están solos, no es pura agua, es agua más una serie de solutos. Eso significa que tienen distintas concentraciones afuera y dentro de la célula, y eso produce un movimiento de agua. Y el movimiento de agua se debe precisamente a esta fuerza que es necesario aplicar desde fuera para revertir el movimiento de agua. Esa es básicamente la presión osmótica. Entonces ustedes pueden medir la presión osmótica de una determinada sustancia, en un determinado medio, montando un equipo. Entonces ustedes calculan la presión que necesitan para contrarrestar el movimiento de agua. Y esa es básicamente la presión osmótica. En la clase está bien definido. Pero la cuestión es que no se queden solo con la fórmula, porque si se quedan solo con la fórmula, claro, es más fácil, y si saben bien aplicar la fórmula, perfecto. Pero es importante que entiendan el concepto tal como... ¿Quién fue el que me habló del movimiento del agua? Alguien me habló del movimiento Yo del dije agua. movimiento del solvente. Del movimiento del solvente, en este caso el agua. Te felicito por eso, realmente te felicito por eso. Entonces es importante, esa es la presión osmótica. En el fondo se define como la presión que ustedes tienen que aplicar para detener el movimiento del solvente cuando tienen en dos compartimientos separados de distinta concentración, separados por una membrana semipermeable. Y el efecto del solvente se produce debido a que el agua el solvente se va a mover hasta que se igualen las concentraciones de agua. Suena divertido eso, pero eso es en realidad. Porque el agua también es una sustancia. Bueno, dice que la disolución contiene 25 gramos de albúmina por litro y ejerce una presión osmótica de 13,5 milímetros de mercurio a 25 grados Celsius. Determinar el peso molecular de dicha proteína. Bueno, el R se los dan en atmósfera al litro mol grado Kelvin. Y bueno, la presión atmósfera aquí, 760 milímetros de mercurio, equivalen a una atmósfera. Lo trabajan en atmósferas porque sale más fácil resolver el problema. Por lo tanto, una disolución que ejerce una presión osmótica de 13,5 milímetros de mercurio equivalen a 0,018 atmósferas. Repito, el cambio se hace porque esta ecuación que viene en el fondo de la ecuación de los gases, en la misma relación, dice que pi, que en la presión osmótica es igual al peso molecular multiplicado por R por la temperatura. Entonces, si ustedes despejan M, que es básicamente el peso molecular, les queda como la relación entre pi partido por RT. ¿Qué datos tienen? Tienen todos los datos. Tienen la presión osmótica, 0,018 en atmósfera. Tienen R y tienen T. Y si ustedes hacen el cálculo,
van a llegar a que en este caso el M va a ser igual a finalmente a 7,37 por 10 a la menos 4 moles por litro. Pero ese M, volvemos a lo mismo del problema anterior. Ustedes me tienen que calcular el peso molecular. Y el peso molecular me lo calculan tomando los gramos que tienen, partido por el número de moles. Como saben que tenían 25 gramos, ¿y qué calcularon ustedes? Calcularon el número de moles asociados a ese cambio de presión osmótica, porque M en realidad representa, en el fondo, los moles, les da un valor de 3,39 por 10 a las 4 gramos mol. O sea, es una proteína porque, bueno, porque es grande, tiene un peso molecular bastante grande. Bien, esta manera de expresar la presión osmótica que a ustedes les pasaron en clase, en el fondo viene también de la ley de los gases. P por V igual a nRT. ¿Ya? Entonces, ustedes manejan un poco esta ecuación. Si P, me expresan P en función de N, RT, partido por qué cosa? Por el volumen. Entonces, si el volumen está expresado en litros, chiquillos, N partido por V, número de moles partido por volumen, es concentración, y eso es M. Entonces, M acá es la concentración. Es la concentración. Y R es la constante universal de los gases, y T es la temperatura. Entonces, lo que hicieron ustedes fue básicamente calcular la presión osmótica utilizando los datos que le dan en esta relación. ¿Qué calcularon acá? Aquí me calcularon M, que es la concentración molal, en moles partido por litro, ¿ya? Y a partir de ese dato, del M, me despejaron finalmente el peso molecular, porque saben que ustedes pueden calcular los moles dividiendo los gramos por el peso molecular. ¿Alguna duda? Profe, ahí no influye nada el volumen, o sea, el 1 litro, ¿no? De la molaridad. Claro, no sé si entiendo tu pregunta. No. Ah, ya, profe. No. Entonces, ¿qué estás haciendo en el fondo? Calculando la cantidad de moles, que es lo que más se puede importar de ello, ¿no? Y después Claro, se saca la porque presión molecular. calculas la cantidad de moles. Porque precisamente estás calculando el peso molecular en función de la presión osmótica que ejerce. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, la pregunta 6 no es complicada, pero tienen que hacer un pequeño razonamiento. Eso es lo que yo les pido. Yo sé que de repente resulta un tanto complicado, pero cuando estudian la materia no sacan demasiado con aprenderse de memoria las fórmulas y todo eso si no las pueden utilizar. Entonces yo les pido, por favor, que hagan ejercicio. Y están los ejercicios resueltos, que son bastante buenos. Yo no los quiero llenar de ejercicios, porque sé que tienen mucha materia, tienen otras materias. Pero les pido de que traten de resolver los ejercicios resueltos que tienen en la guía. Yo les podría dar más ejercicios, pero no sé hasta qué punto es conveniente saturarlos o no con ejercicio. ¿Cómo prepararía un suero mixto 0,45 osmolal a partir de 0,2 moles de acetato de sodio y 0,5 moles de glucosa? Indique la cantidad en gramos de la sal y de la glucosa que usted necesita. Entonces tenemos 0,2 moles de acetato de sodio, ¿no es cierto? Ya. Esos 0,2 moles de acetato de sodio
equivalen a 0,4 osmoles. ¿Qué es lo que es un osmol? ¿Y en qué se diferencia de el... Perdón, ¿y en qué se diferencia de el mol? ¿Por qué se utiliza el término osmol? ¿Qué significa? Porque es un mol de las especies osmóticamente activas. Osmóticamente activa. Eso significa que ejercen presión osmótica, ¿no es cierto? O que influyen en el solvente para producir una presión osmótica. Entonces, el término mol y osmol son equivalentes, pero cuando ustedes vean escrito el término osmol, se refiere a el efecto que tiene sobre la presión osmótica y incluye el coeficiente de Van Hoff. Ya incluye el coeficiente de Van Hoff. El acetato de sodio es una sal y se ioniza en iones sodio. Ay, ¿dónde está el más? Se me fue. Iones acetato, ¿no es cierto? Iones acetato. No les voy a escribir la fórmula. Acetato menos. Por lo tanto, por cada mol de acetato de sodio, ¿cuántos moles de partículas tenemos? Por cada mol. 2. 2. ¿Cuánto es el coeficiente de Van Hoff? 2. 2. Por lo tanto, por cada mol de acetato de sodio, ¿cuántos osmoles realmente tenemos? Y cuando hablamos de osmoles nos referimos a los moles en términos de número de partículas. ¿Cuántos osmoles tenemos por cada mol? El doble. 2. El doble. 2. El doble. Por lo tanto, por cada 0,2 moles de acetato de sodio tenemos 0,4 osmoles, ¿no es cierto? ¿Y cuántos osmoles de glucosa? ¿Se ioniza o no la glucosa? No sé yo. No se ioniza. No, Por lo tanto, tenemos 0,5 osmoles. Ya, entonces cuando hablemos de osmoles, chiquillos, nos referimos a los moles aplicando el coeficiente de Van Hoff. ¿Entienden lo que dije? Sí. ¿Seguro? Pero sería en otras palabras multiplicar el número de moles por el coeficiente de Van Hoff, ¿no? Porque así lo Claro. amplifica por Eso mol. sería el número de... claro. Y cuando hablamos de número de partículas, hablamos de osmoles. Y por eso tú lo dijiste muy bien, multiplicaste por el número de partículas que tienes. Ya, entonces tenemos 0,4 osmoles de acetato de sodio y 0,5. ¿Perdón? ¿Quién gritó por ahí? ¿Quería decir algo? Silencio. Por lo tanto, tenemos 0,4 No, profe, moles. disculpe, Sí, ¿qué pasa? que lo tenía activado, disculpe. Ya, no te preocupes, sí pasa. Ah. A mí también me ha pasado. Ya, 0,4 disculpa. moles. No, es que pensé que estaba haciendo una pregunta. 0,4 moles más 0,5 moles, ¿no es cierto? ¿Cuántos moles tenemos? 0,9 osmoles totales. 0,9 osmoles totales. Ya. La solución es 0,45 osmolal en 1 kilogramo de agua. Por lo tanto, como tenemos en 2 kilos de agua, y este es el razonamiento que tenemos que hacer, vamos a tener el doble, 0,9 osmoles para 2 kilos de agua. Y de ahí el problema se resuelve solo, porque el peso molecular del acetato de sodio es 82 y el peso molecular de la glucosa es 180. Por lo tanto, ustedes me pueden calcular los gramos de cada una de las sustancias. En el caso del acetato de sodio va a ser 16,4 y en el caso de la glucosa es 90. ¿Por qué ustedes llevaron a 2?
simplemente porque sale más fácil resolver el problema así. Entonces, por cada 2 kilogramos de agua, repito, vamos a tener 16,4 gramos de agua y 90 gramos de glucosa. Si ustedes disuelven esto en 2 kilos de agua, vamos a tener el suero mixto que tiene esas relaciones de osmoles. Entonces, el paso aquí, o la deducción importante, o la deducción que ustedes hacen para poder calcular el problema de manera más fácil, es llevarlo a 2. Llevarlo a 2. Antes de preguntar si se entiende o no se entiende, hagamos el 7. Dice, determine las cantidades de cloruro de sodio, cloruro de calcio y glucosa que se deben pesar para obtener un suero que contenga por litro 140 miliequivalentes de sodio, 5 miliequivalentes de calcio y 5 milimoles de glucosa. Calcula además la cantidad de equivalentes de cloruro por litro que tendrá la solución y la osmolaridad de este suero. Ya. Tenemos un equivalente de cloruro de sodio. El peso equivalente del cloruro de sodio es 58,5. Por lo tanto, en 0,140 equivalentes, vamos a tener 8,19 gramos. Entonces, en este problema, si les hablan de equivalente, ustedes lo que tienen que saber es simplemente la relación con los moles. Pero en el caso del cloruro de sodio, un mol, ya lo hemos visto bastante eso, un mol se corresponde a un equivalente. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Porque el peso molecular del cloruro de sodio es igual al peso equivalente. La pregunta es, ¿cuántos equivalentes tenemos por mol de cloruro de sodio? 1. ¿Se acuerdan que el equivalente es la carga? En el caso del cloruro de calcio, ¿cuántos equivalentes tenemos por mol de cloruro de calcio? ¿Cuántos equivalentes hay en un mol de cloruro de calcio? 2. 2. Porque tienen, recuerdo a lo que vimos en las clases anteriores, tienen 2 moles de partículas de calcio, tienen 2, el calcio es más 2 y tienen 2 cloruros, por lo tanto tienen 2 equivalentes. ¿Se acuerdan que el equivalente es la carga en el fondo? Y en el caso del cloruro de sodio, tienen un equivalente, ¿no es cierto? En el caso del cloruro de sodio. Y aquí tienen 2. 2 equivalentes. 2 equivalentes. ¿Por qué me quedo así? Ahí quedó como subíndice. Ya. Entonces, un equivalente de cloruro de sodio corresponde a 58,5 gramos de... que es el peso equivalente, el peso molecular, y en 0,140 equivalentes vamos a tener 8,19 gramos de cloruro de sodio. En el caso de un equivalente de cloruro de calcio, se corresponde al peso molecular partido por 2, ¿no es cierto? Porque el peso equivalente es por mol, como por mol de cloruro de calcio tienen 2 equivalentes, el peso equivalente es el peso molecular partido por 2. Entonces, como aquí les hablan en equivalentes, tienen que usar el peso equivalente. Para calcular el número de equivalentes que tienen para calcular los gramos que tienen en 5 por 10 a la menos 3 equivalentes de calcio, por eso les escribí 0,005, tienen X, 0,278 gramos. Y con la glucosa no hay problema. ¿Por qué? Porque
la glucosa simplemente tiene un peso molecular de 180 gramos y aquí les dan los términos en molar, en mol, perdón. Escribimos 5 por 10 a la menos 3 moles o 0,005 moles y el X les da 0 y la cantidad de gramos de glucosa son 0,9. Entonces, lo que tienen que hacer aquí, lo que tienen que hacer aquí es calcular los gramos que tienen en referencia a las concentraciones que les dan. Ya. Entonces, eso para resolver el problema. Les pedían calcular la cantidad de cloruro de sodio, cloruro de calcio y glucosa que debían pesar. Entonces, ¿cuántos equivalentes tienen? Calcule, ya. Tienen la cantidad equivalente de cloruro por litro, es la suma de todos los equivalentes, ¿no es cierto? Como los equivalentes de cloruro son iguales a los equivalentes de sodio más los equivalentes de calcio, ustedes van a tener 0,145 equivalentes en total. 0,145 equivalentes en total. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿O se perdieron? Entonces, los equivalentes va a ser la suma total de todo, bueno, la suma de todo, y para poder sacar uno en particular va a ser la suma de los otros dos siempre, ¿cierto? Exactamente. Porque tiene 140 el equivalente de 1000 equivalentes de sodio, ¿no es cierto? Y tienes... Es que esto viene simplemente... Porque ¿qué sales tienes tú? Tienes cloruro de sodio y cloruro de calcio. ¿Ya? Cloruro de sodio y cloruro de calcio. Para calcular la cantidad de equivalentes totales de cloruro, me tienen que sumar la cantidad de equivalentes que aportan las dos sales. ¿Y cuáles son las dos sales que aportan cloruro? El cloruro de sodio y el cloruro de calcio. Por lo tanto, la cantidad de equivalentes de cloruro total que tienen vienen de las sales. Pero como ustedes conocen los equivalentes de sodio y los equivalentes de calcio que tienen, obviamente los equivalentes de cloruro van a ser el resultado de los equivalentes de sodio y los equivalentes de calcio. Porque de ahí viene el cloruro, no viene de ninguna otra sal. Y la osmolalidad la calculan simplemente calculando el número de moles, primero que nada, y después multiplicándolo por el coeficiente de Van Hoff. En el caso del cloruro de sodio, ustedes tienen 0,140 equivalentes. Pero como el coeficiente de Van Hoff es 2, van a tener el doble, 280 moles. Y en el caso del cloruro de calcio, ¿cuánto es el coeficiente de Van Hoff? 3. 3. Entonces, ese numerito lo multiplican, como tienen 0,05 equivalentes, van a tener 2 de cloruro y 1 de calcio. El coeficiente de Van Hoff es 3, pero ¿por qué? A ver, 0,025, 0,025, ¿no debiera ser 3? ¿Pero no está al lado? Al final aparece los 0075. 0,075. Ah, sí, 0075. Perdón. Entonces, esto ¿Profe? se los... ¿Sí? ¿Por qué en el que estamos viendo ahora es 0,025 moles a partir de 0,05 equivalente? No entiendo esa relación que hay ahí. ¿A cuánto equivale un equivalente de cloruro de calcio en mole? ¿A 1?
¿Cuántos equivalentes de cloruro de calcio tienes por mol de cloruro de calcio? Porque tienes que tienes que calcular los moles. A ver, chiquillos, tienen que calcular los moles. ¿Cuánto es la concentración de...? Tienen 5.000 equivalentes de calcio. ¿Ya? Tienen 5.000 equivalentes de calcio. Tiene 0,05 equivalentes de la solución de cloruro de calcio. ¿Cómo la transformo en moles, chiquillos? ¿Qué operación hacen ahí? ¿Qué operación tienen que hacer ahí? Díganme. Regla de 3. Ya. A ver. O sea, según yo, así se podría establecer una relación entre equivalente y moles. Y ahí así obtener los moles. ¿Cuántos moles de cloruro de calcio hay por... ¿Cuántos equivalentes hay por mol? Un mol... 2 en el calcio, que de sería relacionado a su carga. Cl2. 2, ¿no es cierto? Un mol de cloruro de calcio, ¿cuántos equivalentes les da? 2. 2. 2 equivalentes. 2 equivalentes. Un mol de cloruro de calcio les da 2 equivalentes. Ya. Si tienen... ¿Cuántos equivalentes tienen? 0,005. 0,05. ¿Cuántos moles tendrán? 0,05 Partido dividido en por 2, 2. ¿Cuánto es eso? 0,0025. 0,0025. ¿Ya? ¿Se entendió o no? 0,0025. Pero el cloruro de calcio tiene un coeficiente de Van Hoff ¿de cuánto? 3. 3. 0,025 por 3, ¿cuánto da? 0,075. ¿O no? Sí. Por lo tanto, tienen 0,075 moles. Y de la glucosa es directo. Tienen 0,05 moles. Por lo tanto, el número total es 0,2925 moles. ¿Sí o no? Lo suman. Sí, profe. Ya. Entonces, así resolvimos ese problemita. Bien. El 8. Dice, frente a una emergencia usted necesita suministrar este problema. Ayer estuvimos un montón de rato porque tiene un problema, valga la redundancia, pero frente a una emergencia usted necesita suministrar a un paciente 1.500 mililitros de suero glucosado isotónico. ¿Qué significa que sea isotónico, chiquillo? Que están en igual concentraciones. Fuera como adentro de la solución. Sí. Ya. ¿Y por qué el suero tiene que ser isotónico?
Para que no colapsen las células sanguíneas. Claro, para que no colapsen las células sanguíneas. Se podrían reventar o se podrían hinchar. Pero se podrían reventar o se podrían chupar, ¿no es cierto? Y eso es muy malo para el sistema. Ya, el peso molecular de la glucosa es 180 gramos mol. Como la solución es 10% peso-peso, tienen 10 gramos de glucosa por 100 gramos de solución, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos 100 gramos de solución, se corresponden a 0,9 kilos de agua, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Vamos a ver paso por paso. Va, algo borré ahí. Borré el 100. Ya. 10 gramos de glucosa por cada 100 gramos de solución. ¿Cuánta agua tenemos en esos 100 gramos de solución? ¿90 gramos? O sea, ya, 90 gramos. ¿Por qué? Porque ya hay 10 gramos previos de soluto. Claro, pues, chiquillo, ¿no es cierto? Hay 90 gramos de soluto. ¿Se dan cuenta de que eso es como obvio, pero se les tiene que ocurrir? ¿No es cierto? ¿Qué pasa aquí? 0,9, entonces. Simplemente lo que estamos diciendo es que para resolver el problema más rápido, por cada 100 gramos de solución tendríamos 0,9 kilos de agua o 900 gramos de agua. Si el peso molecular de la glucosa es 180, por cada 100 gramos de solución tendríamos que tener 0,56 moles, ¿no es cierto? Entonces lo que ustedes van a decir ahora es si tienen 100 gramos, si por cada 100 gramos de solución tienen 0,9 kilos de agua, van a tener 0,56 moles en 0,9 kilos de agua. Eso les da 0,617, ¿qué cosa? Molal. Y como un mol de glucosa es un mol de glucosa, entonces 0,617 moles van a ser 0,617 osmolal. Y ahora simplemente, como saben la concentración inicial, que es 0,617, la concentración final, 0,3, es un problema de dilución. Entonces me tienen que hacer, ¿se acuerdan la formulita? C1 por V1 igual a C2 por V2. Despejan el volumen inicial, lo que tenían que tomar. ¿Se acuerdan? C1 por V1 igual a C2 por V2. Resulta que de ahí me calculan los mililitros de solución que tienen que tomar. Tienen que tomar 729,3 y llevarlos a 1500 mililitros. ¿Sí o no? ¿Muy difícil? Sí, puede que sea difícil este problema porque tienen que aplicar la materia. A ver, ¿les quedó dudas de ese problema, sí o no? Profe, entonces no se le restaría el volumen en el último. No se le restaría el volumen, ¿o no? Solamente sería el volumen inicial. No, pues ¿por qué vamos a restar el volumen, chiquilla? Si estás preparando una solución por dilución. Si tú sabes que... Ah, sí, está bien.
Ah, eso me preguntaste, perdón. No, claro. Si tú sabes que tienes que agregar 729,3 mililitros de la solución concentrada, ¿cuánta agua le tienes que agregar? La diferencia. La diferencia es 1500. ¿Sí o no? Sí. ¿No es cierto? Sí. Lo que tú me dijiste. Sí, pues se restaría. Y ahí sabría la cantidad exacta que se le De debería agua que agregar a tienes la que agregar. solución. Eso lo harían con una bureta. Exacto. Lo harían con una bureta. Lo que vamos, ya. Yo sé que esta materia les complica. Ya les dije que el próximo jueves vamos a revisar toda esta materia, ¿ya? Nuevamente, hasta que les quede claro. Si lo pudiéramos hacer antes, bien, pero el problema es que yo tengo otras 2 asignaturas. Y ando corriendo de un lado para otro. Aunque no lo crean, ando corriendo. Ahora tengo otro seminario, así que... ya. Por favor, yo les voy a subir esto. Se los voy a subir hoy día. Prométanme que lo van a revisar. Prométanme que lo van a revisar. Y una vez que lo revisen, vemos todas las dudas que tengan el próximo jueves. ¿Les parece, sí o no? Sí. A los que se Bueno, quieran profe. conectar, Sí, obviamente. profe. Sí, dime. Profe. Yo no voy a presionar a nadie. Profe, Pero ¿va a ser a la misma hora que lo hizo ayer? sí. Ya. ¿Está bien la hora? Profe. Sí, a mí no me incomoda. Ya. Perfecto, chiquillos. Perfecto, chiquillos. Profe, ¿la sesión de ayer la subió o no? No, la voy a Aún no subir la... hoy día. La voy a subir hoy día. Ya pues, chiquillos, nos estamos viendo y este es el acuerdo que tenemos. No se angustien. Yo siempre les digo que no se angustien porque la angustia no resuelve nada. Tengan tranquilidad y vean vean el seminario nuevamente. Y me pueden preguntar hoy día mismo si quieren, o mañana o pasado, yo les voy a responder. Pero la cuestión es que la conexión sincrónica la hacemos el jueves, ¿ya? Ya pues, chiquillos, Ya, profe, gracias. que les Gracias, vaya profe. bien. Profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Cuídense y, bueno, y disculpen porque desgraciadamente tengo un seminario ahora, esa cuestión voy a tener que arreglarla porque no puede ser. Así que les pido disculpas por el apuro en terminar esto, porque lo podríamos haber aprovechado para resolver más dudas, pero les voy a mandar la película. Les voy a mandar el video y ustedes... Estoy como los viejos ya, hablando de la película. Les voy a subir el No se video preocupe, profe. y cualquier duda que tengan me pueden empezar a preguntar apenas se les generen, ¿ya? Y yo les voy respondiendo. Ya, ¿Ya? profe, gracias. Ya, profe, gracias, cuídese. Chao, que les vaya bien. Chao. Pues, Chao, profe, profe, gracias. gracias.